Hola a todos, en este video vamos a estar hablando acerca de integrales impropias del primer tipo. En el siguiente video hablaremos del segundo tipo. Entonces, estas integrales también impropias también se les conoce como del tipo 1 y se refiere a cuando integramos intervalos infinitos. Este tema es muy importante para las aplicaciones que tiene, por ejemplo, en probabilidad. ¿Ok? Entonces quiero que consideremos lo siguiente. Tenemos una función conocida y hoy es la función f de x igual a 1 sobre x. ¿Ok? Y entonces sabemos que esa función se ve algo así. Y entonces conocemos un punto que es que si esto aquí es 1, entonces y también va a valer 1. Y entonces yo les digo, para ustedes, ¿qué significa lo siguiente? La integral desde 1 hasta el infinito de 1 sobre x de x. Entonces, pues uno lo ve y uno dice, ok, eso para mí significa que yo tomo la función 1 sobre x desde que vale 1 y voy hasta que x tome valores muy grandes y quiero encontrar cuánto vale esta área bajo la curva. A simple vista yo podría pensar, ok, esto de aquí, esta función tiende pues a 0 cuando x tiende al infinito, pero como es una asíntota y por definición una asíntota lo que significa es que esta función jamás va a valer 0, entonces estamos pensando que esa área bajo la curva va a ser un área infinita, ¿cierto? Porque esto es un espacio infinito, porque debería tener un valor finito, un espacio que es finito. Y entonces nos damos cuenta de que efectivamente eso es así, pero el razonamiento no es ese. Ya veremos cuál es la razón. Entonces vale la pena definir que esto es lo mismo que tener el límite de cuando t tiende al infinito de la integral desde 1 a t de 1 sobre x de x. ¿Qué quiere decir? Nosotros primero encontramos una función que dependa de x, ¿cierto? Pero que me exprese lo que es esa área, llamémosle la función a de t, y entonces le encuentro a qué valor tiende esa función área cuando t tiende al infinito. Ok, entonces hagamos eso. Tendríamos que esa integral va a ser igual a el límite de cuando t tiende al infinito de, entonces la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿cierto? Evaluada entre 1 y t. Y entonces esto es el límite de cuando t tiende al infinito del logaritmo natural de el valor absoluto de t. Que lo podría quitar debido a que ya sabemos que cuando t tiende al infinito es un valor positivo, entonces no necesito este valor absoluto. Pero lo importante acá es que pues, la función logaritmo natural de x, por ejemplo, cuando x tiende al infinito, sabemos que esa función también tiende al infinito. O sea que este resultado acá vale infinito. ¿Sí? Esa función es, esto es x y esto es y, esa función es algo así. ¿Listo? Entonces sí, efectivamente, cuando x tiende al infinito, y tiende al infinito. Entonces en ese caso, nosotros decimos que cuando una integral impropia me da un valor que es infinito o menos infinito, entonces quiere decir que es una integral que no converge. ¿Listo? Y no converge es lo mismo que decir es una integral que diverge. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿hay integrales que convergen? Claro que sí. Vamos a mirar un ejemplo de esas. Entonces, ¿qué sucede si ahora yo pienso en la siguiente función? Una función que sea similar a la anterior. La función que vamos a considerar se ve algo así y se llama y igual a 1 sobre x al cuadrado. También tenemos este punto mágico acá que es 1, 1. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta es una función que cuando tiende al infinito lo hace más rápido que lo hace 1 sobre x, ¿cierto? Y entonces vamos a pensar lo mismo en esta área de acá.
que igual sabemos que esta función tiene una asíntota horizontal en y igual a 0, ¿cierto? Y pensaríamos que como esta función jamás toca ese eje, pues estamos hablando de un área, de un espacio que es infinito. Entonces no tendría sentido pensar que esa área sea finita. Pero resulta que sí lo es. Y lo más curioso de todo es que esa área de acá vale 1, ¿ok? Vamos a verlo. Tenemos entonces la integral desde 1 hasta el infinito de 1 sobre x al cuadrado de x. Entonces sabemos que esto es lo mismo que tener el límite cuando t tiende al infinito de la integral desde 1 hasta t de 1 sobre x al cuadrado de x. Entonces lo primero que hacemos es integrar, ¿cierto? Y darnos cuenta de que esto va a ser precisamente, a ver si despierta el lápiz ya, el límite de cuando t tiende al infinito de la función menos 1 sobre x solita evaluada entre 1 y t. ¿Cómo saqué esta integral? Bueno, pues pienso que esto es x a la menos 2, entonces es 1 sobre 1 menos 2, que es menos 1, elevado a la x a la menos 2 más 1, que es menos 1. Entonces esto es 1 sobre x por menos 1. Bien, ¿y esto qué viene a ser? Esto es el límite de cuando t tiende al infinito. ¿De quién? De menos 1 sobre t, ¿cierto? Menos, ¿y quién viene acá? Menos 1 sobre 1. Entonces sabemos que esto es lo mismo que tener el límite de cuando t tiende al infinito de menos 1 sobre t más 1. Y entonces podemos evaluar esto por leyes de los límites, ¿cierto? Sabiendo que si esto es una suma, los puedo evaluar por aparte y pues este valor no depende de t, entonces esto es 1 más el límite cuando t tiende al infinito de menos 1 sobre t, esto tiende a 0. ¿Listo? Esto de acá tiende a 0 cuando t tiende al infinito. ¿Por qué? Porque es una división que tiene un denominador cada vez más grande, entonces su resultado va a ser cada vez más pequeño. De hecho, tiende a 0. Y aquí está lo que yo les decía, ¿no? Esa área va a valer 1. La respuesta de por qué cuando vamos hacia el infinito y pensamos que de hecho esto es un espacio infinito y esto tiene un valor de área que es finito, lo encontraremos en el final del curso cuando hablemos de series y sucesiones. Entonces, en este caso, como llegamos a un valor diferente de infinito, decimos que la integral converge. ¿Listo? Entonces, esa es la primera definición. Y podemos llegar a un resultado que es muy importante y es cuál es la integral desde 1 al infinito de 1 sobre x a la p de x. Y entonces sabemos que esto va a tener un resultado que va a depender de cuánto vale p, ¿cierto? Entonces sabemos que esto va a ser el límite de cuando t tiende al infinito del logaritmo natural de t si p es igual a 1, ¿cierto? ¿Y qué va a suceder si p es distinto de 1? Entonces esto se convierte en, miremos cuál sería la integral de esto. Entonces la integral de 1 sobre x a la p de x es lo mismo que tener la integral de x a la menos p de x. Y esto es lo mismo que tener 1 sobre 1 menos p, ¿cierto? De x a la 1 menos p. Si yo la estoy evaluando entonces entre 1 y t, entonces esto va a estar entre 1 y t y se va a convertir en en t a la 1 menos p sobre 1 menos p menos 1 a la 1 menos p sobre 1 menos p. ¿Listo? Entonces decimos que el otro resultado que tiene es el límite de cuando t tiende al infinito. ¿De quién? Entonces de cuando t tiende al infinito de t a la 1 menos p sobre 1 menos p aquí menos
1 a la 1 menos p sobre 1 menos p. Y esto ocurre si p es distinto de 1. Entonces, aquí ya lo que sabemos es que si p es 1, pues la integral no converge, ¿no? Porque cuando t tiende al infinito, el logaritmo natural de t es infinito. Y lo que valdría la pena es ver para qué valores de p converge. Entonces, pues aquí lo que podemos ver es mirar los diferentes casos. Uno es qué pasa si p es mayor que 1. Entonces, si p es mayor que 1, esto me queda t a la un valor negativo, ¿cierto? Por ejemplo, t a la menos 2, t a la menos 1, t a la menos 3. Y esa función t a la menos 3 es lo mismo que tener t a la 1 sobre t a la 3, ¿sí? Entonces, cuando eso tiende al infinito, esto se vuelve 0 y este valor de acá es un valor finito, ¿sí? Esto es una constante. Entonces, vamos a ver que esta función únicamente va a converger si p es mayor que 1. Ya vimos que si p es igual a 1 no converge. ¿Y qué pasa si fuera negativo? Entonces esto me queda t a la un valor positivo, o sea, t al cuadrado, t a la 3, t a la 5. Y pues si eso tiende al infinito, sabemos que eso va hacia infinito, e infinito menos un valor constante es infinito, entonces no va a converger, ¿listo? Entonces converge si p es mayor que 1, eso significa que va a diverger si p es menor o igual que 1. ¿Listo? Eso es un resultado importante. Ahora, vale la pena que destaquemos, bueno, yo no sé, no, yo no les hablé de eso, pero hay funciones que no tienen una expresión analítica cuando se integran, ¿ya? Por ejemplo, la función f de x igual a e a la menos x al cuadrado es una función que no tiene una integral analítica. ¿Qué quiere decir? O bueno, una integral a partir de funciones elementales se llama. Todas las funciones que vimos en el curso de cálculo diferencial, ¿sí? O sea, las racionales, la polinómica, logarítmica, ¿sí? Y las sumas, multiplicaciones, divisiones de ellas se llaman funciones elementales. Y todo lo que hemos visto es que las integrales de funciones que hemos visto también son funciones elementales. Pero la función e a la menos x al cuadrado, no importa usted qué tan bueno sea integrando, el resultado no va a ser una función elemental. Es decir, una función que no va a ser ni polinómica, ni trigonométrica, ni logarítmica, ni nada de operaciones entre ellas. No va a ser nada de eso. Entonces, en esos casos lo que podemos hacer es, pues a partir de la integración numérica, saber cuánto vale. Pero entonces valdría la pena saber, por ejemplo, ¿cómo sabemos si esta función converge, no? ¿Converge o no converge? Entonces, esta función de aquí se ve algo así. Esto aquí es x y esto acá es y. Y esa función se ve algo así. Esta es la función f de x igual a e a la menos x al cuadrado, ¿ok? Entonces, este tipo de integrales impropias de tipo 1, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera evaluar entre 0 y el infinito, o sea, toda esta área de acá, em, necesito yo, pues como no puedo calcular esa integral, necesito yo una prueba de comparación. Entonces vamos a hablar de eso, ¿no? Una prueba de comparación. Entonces, ¿cómo funciona eso? Yo voy a hacerles el siguiente dibujo y ustedes me dicen qué tendría sentido y qué no tendría sentido. Acuérdense que una integral converja significa que esa área tiene un valor finito y no un valor infinito, ¿ok? Entonces digamos que esto acá es x y esto acá es y. Y voy a dibujar entonces una función azul que va a ser una función algo así. Bueno, al final la función tiende a cero. ¿Listo? Esta es la función, llamémosla la función g de x. ¿Ok? Y arriba de esa función vamos a tener la siguiente función. Entonces una función que se vea algo así. Y esta función verde acá va a ser la función f de x.
¿Listo? Y vamos a considerar nosotros el área desde un valor constante. Tomémoslo acá. ¿Sí? Y vamos hasta el infinito. Digamos que el infinito estuviera por ahí. Entonces, ¿cuál va a ser el área bajo la curva de g de x? Ah, bueno, pues va a ser esto de acá, ¿cierto? Y el área bajo la curva de f de x, pues va a ser la de g de x más esto de acá. ¿Qué podemos saber de la relación entre estas funciones? Sabemos que g de, bueno, escribámoslo en negro como neutral. Sabemos que f de x es mayor que g de x para un x que sea mayor o igual que a. Y es más, de hecho, podríamos pensar en que estas funciones se tocaran acá, o sea que g de x se viera un poco diferente. Entonces f de x se viera algo así. En este punto la igualaría y después fuera menor. ¿Listo? Entonces podremos decir que f de x es mayor o igual que g de x para x mayor o igual que a. ¿Listo? Eso lo sabemos. Y ahora yo les pregunto, si esta área de acá es finita, yo podría pensar que esta área de acá también sea finita. Y la respuesta es no, ¿cierto? Porque, listo, ok, perfecto, esta cantidad de acá, esta área de acá es finita, pero el área que tenemos encima no sabemos nada, ¿cierto? No sabemos nada, porque eso que le agregamos de más puede ser que sea tanto que haga que esa área ya deje de ser finita. Pero lo que sí significaría es que si esta área de acá es infinita, ¿cierto? Si esta área de acá es infinita, pues el área de f de x es un área que es más grande que este infinito de acá. Entonces esto sí concluiría que el área de f de x es infinita también. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce que si f de x es mayor o igual que g de x para x mayor o igual que a, y la integral entre a y el infinito de g de x diverge, entonces podemos concluir que la integral desde a hasta el infinito de f de x también va a diverger. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si ahora no pensamos en g de x, sino pensamos en f de x? Entonces, hagamos un argumento similar. Yo tengo por aquí que mi función g de x, no sé cuánto vale esa área, si es finita o infinita. ¿Qué sucedería si f de x es un área infinita? Entonces yo puedo concluir que g de x sea finita o infinita. Y la respuesta es no puedo concluir nada, ¿cierto? Porque, ok, esta de acá es infinita y la de abajo es menor, pero ¿qué me asegura que eso menor que sea haga que pase de ser infinita a ser finita? ¿Cierto? O tampoco tengo algo que me asegure que como esta es menor, entonces necesariamente siga siendo infinita. Pero lo que sí puedo yo concluir es que si el área verde es finita, entonces g de x debe ser finita también. ¿Sí? ¿Por qué? Pues bueno, si el área verde es una cantidad finita, entonces el área azul, que es menor que esa cantidad finita, es un número finito que es menor que otro número finito, ¿cierto? Eso tendría sentido. Eso lo escribimos como que, de nuevo, si f de x es mayor o igual que g de x para x mayor o igual que a, y tenemos que la integral desde a hasta el infinito de f de x converge,
entonces podemos concluir que la integral desde a hasta el infinito de g de x converge. Y podemos ver que eso se deriva de la lógica, ¿no? Tenemos un si P, entonces A, entonces si tenemos pues que no P, entonces tendremos que no A, ¿sí? Diverge, diverge, converge y converge. Pero bueno, valía la pena verlo con un dibujo porque de esta manera pues yo me lo aprendo y no lo tengo que memorizar. Bien, eso es algo muy importante. Entonces, cuando nosotros queremos encontrar si la función f de x igual a e a la menos x al cuadrado converge o diverge, entonces vale la pena conseguir una función para la cual sea mayor o igual y saber qué sucede. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Voy a salirme acá de la pantalla, vamos a graficar y vamos a ver qué sucede con los resultados que ya tenemos, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a mi calculadora por acá y voy a graficar la función e elevado a la menos x al cuadrado. Entonces se ve como lo que yo les contaba, ¿sí? Y ahora yo tengo una función como 1 sobre x al cuadrado. ¿Listo? ¿Y qué podemos ver? En este caso, ¿qué podemos ver? Va a traerme esto de acá. Y voy a pegarlo acá para poder dibujar. ¿Listo? Entonces, sabemos que la función azul es la función, esta de aquí es 1 sobre x al cuadrado. Y la roja es la función e a la menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera mirar, por ejemplo, la integral desde 1 hasta el infinito de e a la menos x al cuadrado, o sea, esta cantidad de acá? Entonces, como yo no puedo evaluar esa integral, o sea, si yo quiero encontrar la integral desde 1 al infinito de a la menos x al cuadrado de x, yo no lo puedo hacer porque no conozco la expresión analítica de esto. Pero yo sí puedo decir que e a la menos x al cuadrado es menor o igual que 1 sobre x al cuadrado para x mayor o igual que 1. Y como la integral de 1 hasta el infinito de 1 sobre x al cuadrado de x es igual a 1, es decir, que converge, entonces, ¿qué significa? Pues si estamos hablando que esta área que queda aquí debajo es un área finita, pues con mayor razón que el área roja va a ser un área finita. Entonces la integral desde 1 hasta el infinito de a la menos x al cuadrado de x converge. Y es más, ¿qué podemos saber? Que esa área va a ser menor que 1, ¿cierto? Esa área va a ser menor que 1. Bueno, entonces en el siguiente video hablaremos de integrales impropias del tipo 2. Y espero les haya gustado. Suscríbanse y denle like.